las líneas del judaísmo, no en todo el judaísmo, digamos, se ve mal. Para los místicos, sí, poder tener un proceso de regresión, o sea, de poder tener un contacto con otra memoria de vida, puede suceder, pero son muy claros en que si esto sucede, tendría que ser de manera prácticamente natural, o sea, orgánica, o sea, que tú llegaras a eso sin interferencia o sin de alguien más, de alguien, de un externo, ¿sí? Exactamente, como esa sensación que a lo mejor algunos de ustedes han tenido, ese famoso déjà vu, que lo llamamos así, que a veces sí hay quienes lo explican como que es la mente, tiene una velocidad, ¿no? Y reconoce o sea, se conecta a un espacio, a un tiempo, y después pensaría que es una memoria, y no necesariamente siempre es así. Pero sí hay momentos en los que claramente se siente que tuvimos una experiencia de otra vida, ¿no? Que tenemos esa certeza. Entonces, no prohibido. Lo que dicen es, si tú tienes una experiencia de una regresión y tu alma en este momento no está lista para poder recibir esa información, puede ser contraproducente. Te puede predisponer, no puede ser que no sepas qué hacer con ello. Entonces hay un tema de si esto es parte, ¿cómo está? Si esto es parte de un tikkun, de una corrección, si lo vas a experimentar tendrías que poder relacionarte con esa información para poder resolver algo, digo, para que te dé la oportunidad así de crecer. Para que sea orgánico requiere cierta evolución. Claro, tiene que ver con la misma evolución del alma, claro. Entonces, si tú quieres hacer una regresión y te expones, ¿no? Hay gente que te puede llevar a eso, claramente se puede, pero te expones a eso desde el lugar incorrecto, quiere decir, porque quiero saber, porque está de moda, porque todo el mundo, porque alguien me contó y yo quisiera saber la mía. Desde un lugar superficial, entonces puede ser que la experiencia no te sirva para tu tikkun. Entonces dicen, la realidad que debería de pasar de manera natural. Incluso puedes ir con alguien que te guíe a un proceso de reconexión con otras vidas y que no te pase, o que no puedas ver, o sea, porque también ahí tendría que ver con tu alma. O sea, si te pasa, tendrías que ver si ya te pasó y si estás preparado para integrar esa información y sobre todo eso, que te sirva como parte de tu tikkun. Entonces, puede pasar, perdón, que tú vayas a un proceso de regresión para ver algo que pasó en la infancia y de pronto exacto, vas a otro lugar. exactamente, o al revés, que piensas que vas a ver otra vida, o sea, de otro tiempo, y que lo único que lo que sí logras es una regresión dentro de tu mismo tiempo de vida a un momento que es importante que regrese tu alma porque hay algo ahí que tienes que trabajar, que podría ser inútero, ¿no? Que hay gente que le pasa, ¿no? Que de repente lo llevan a ese momento porque a lo mejor hay algo de lo que pasó cuando estás en el útero de tu madre que es importante para tu corrección. O con algunas técnicas. Sí, claro, llegas a eso. Claro, por eso, sí se puede hacer. El que cree en eso y el que confía en eso puede integrar esa información, lo más probable es que así sea y por eso le toca, pero hay veces que no, hay veces que la gente lo hace por moda, porque el otro también, ¿no? Le contó y, ay, pues qué padre, ¿no? Yo quiero saber de mis otras vidas, si fui el rey de no sé dónde. Todo con reyes. Casi siempre, claro, porque el arquetipo es, fuimos un rey o fuimos una princesa, o el otro es, fuimos violentados de alguna manera, ese es otro y que puede ser que sí, ¿ves? Pero es como muy arquetípico de eso, ¿no? Buscar como también en los dolores, en momentos de mucho dolor, de penas. Entonces, lo importante es entender, no es que esté prohibido, es que simplemente siempre hay como un respeto a todo lo que tiene que ver con lo oculto. Y como no tenemos realmente la certeza, entonces hay que cuidar, y por eso creo que el judaísmo empezó a hacer mucho estos cercos, ¿no? Para tratar de contener eso. Ahora, creo que contener, de alguna forma, también manda un mensaje, ¿no? Más curiosidad, y entonces si no lo puedes tener ahí, ¿qué vas a ir a hacer? Buscarlo afuera, ¿sí? En vez de vamos a prepararnos para, ¿no? Y creo que por eso es tan importante estudiar Kabbalah hoy, tengo que decirlo. También hay gente que le llega esa información de la nada. O sea, yo tengo una amiga que tenía un sueño desde los 15 años, me acuerdo porque
nos íbamos con ella de excursión y de viaje, y era un sueño que continuaba. O sea, ella te dice que soñaba esto, se despertaba, y a los 3 días continuaba ese sueño, y le estaban enseñando su vida, realmente su vida. Eso es lo que yo decía, por eso dijimos, tiene que... Sí, una vida anterior. Sí, eso es algo, pasan de manera natural, quiere decir, su alma estaba lista para tener esa información y hacer algo con ello. Otra vez, para mí, eso que no sé, que es lo que es, exactamente. Exactamente, o sea, eso es lo importante, que si ya lo puedes experimentar, tiene que ver con algo que te va a llevar, ¿sí?, a un camino, ¿sí? Yo podría decir, a lo mejor lo mío igual, o sea, esa sensación, esa certeza, no es nada por lo que hoy estoy aquí, ¿no?, dando una clase de Kabbalah y hablando de este tema, porque para mí es, yo no tengo duda, ¿sí? Ahora, igual hay muchas cosas que, bueno, las leo y digo, ok, pero yo voy acomodando, ¿no?, porque pues, es importante y tiene un sentido, ¿no? Bueno, vamos a... Otra rara rapidísimo. O sea, sí, quedamos que no había muchas almas nuevas, ¿no? Sí, eso dice Isaac. ¿Todo Israel estuvo en Ashua? Perdón. Acuérdate que lo que dijimos es que las almas se siguen fragmentando. Si lo ves desde una visión general, sí, pues si todas las almas son parte de un colectivo, pues quiere decir que todos esos pedacitos de alma, ¿sí?, si ya somos parte todos de ese pedacito de alma original, pues quizás todos hemos tenido esas experiencias. De hecho, no sé, me hace pensar que nuestro propio judaísmo nos dice, cuando estamos viviendo, cuando llega el día de Matan Torah, ¿no?, decimos, estuvimos ahí. O sea, nos dicen, tenemos que vivirlo realmente con esa sensación. No, con esa certeza de que recibiste la Torah, de que estuviste ahí. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. ¿Quieres saludar? Saludar y tomar una foto. Sí que siguen estudiando como que están concentrados. ¿Sí? Como que nadie vino a... Bueno, pero vamos a aprovechar para hablar de los temas que tenemos para trabajar hoy. Estando estudiando y retomando algunos apuntes, vimos en las clases anteriores este término del Sheol, ¿sí?, este espacio como una especie de limbo, ¿sí?, como de lugar intermedio. Hablamos del Geinom, hablamos también de este lugar que de alguna manera tiene que ver con el proceso de la transición de las almas y que sí pasa por una purificación. Y aparece otro término en la literatura de Isaac Luria, en el tema de la circulación de las almas, que está basado en texto del Tanaj, que es este concepto, que es el Kaf Akela, que también es una especie de limbo. Entonces, es otra forma quizás de llamar al Sheol. Está basado en una idea de que las almas, pues tiene que va directamente relacionado con el tema de la circulación, ¿sí?, con el Gilgul, que lo que dice es que cuando, el término lo voy a leer en el texto, o sea, en traducción, es en el libro de Shmuel 1, 25-29, por si alguien después quiere ir a la cita, solo leo exactamente donde habla del término. El alma de mis enemigos, Dios la lanzará en el hueco de la onda. ¿Sí? David, o sea, es el que está hablando, ¿sí?, y utiliza como esta metáfora de que, y después lo que traducen los cabalistas es que el alma es como aventada, como mandada, ¿sí?, como una especie, con el mismo efecto que tiene la onda, ¿sí?, por un hueco, y ese proceso es el proceso natural de las almas que tienen que después, tienen que experimentar para poder circular. O sea, que el alma Dios, ¿sí?, lo que hace es empujar a las almas cuando ya terminaron su proceso o cuando no hicieron la corrección que tenían que hacer para que evolucionen. Entonces tienen que como ser impulsados, expulsados a este espacio que se llama Kaf Akela, que quiere decir, la traducción literal es eso, es el hueco de la onda. De la onda, por eso tiene que ver con David, ¿sí?, porque David era el experto en este instrumento de guerra. ¿Sí? Entonces, ese mismo efecto, lo que dicen los cabalistas es que es pasar por ese espacio, y ese espacio es llamado así, el espacio de Kaf Akela. En el Zohar se explica que este es un lugar parecido a la idea del Sheol, interdimensional, o sea, entre dimensiones. El alma, cuando sale de esta experiencia física, tiene que transicionar para poder
entender cuál sigue siendo parte de su tikkun y después volver. Entonces tiene que pasar como por un proceso. Entonces en el Zohar aparece este concepto diciendo que estas almas que todavía no completan un tikkun son lanzadas, ¿sí? ¡Pum!, así como expulsadas de aquí, de lo terrenal, al Kaf Hakela, ¿sí? Que es como un lugar intermedio, como una especie de, también como limbo, que en otras... ¿De ahí vas a regresar? Claro, de ahí haces tú un proceso de purificación, de autoevaluación, para poder regresar, que es parecido al término que hablamos de Sheol, ¿sí? El Sheol es lo mismo, también dijimos, es un espacio como intermedio donde todas las almas van, pero aquí hay esta pequeña diferencia, porque para el Zohar es estas almas que no están pudiendo completar el tikkun, o sea, que hay algo que necesitan sacudirlas, entonces tienen que pasar como por este efecto de onda. Y ese proceso tienes que estar muerto, es decir, entre el proceso, Sí. o no podría darse en la misma vida. Esto habla específicamente de la muerte física, cuando sale el alma y hace ese proceso de transición para poder volver a regresar, para circular y volver a encarnar. Si lo quieres ver como metáfora, ¿sí? Bueno, cuando hay momentos en la vida en lo que a lo mejor tienes, lo dijimos en algún momento, hablamos de esto, de esta muerte espiritual para nacer en otra forma de conciencia, entonces sí, quizás sería un proceso similar. O sea, cuando muere una parte de ti que ya no te sirve para seguir evolucionando, tienes una muerte espiritual. Y tienes un nacimiento, con la suerte. Si te quedas solamente en el proceso de la muerte, bueno, la gente se queda viviendo en un limbo, a lo mejor el resto de su vida, hasta que finalmente sí se muere físicamente. ¿Ves? Pero casi siempre este proceso, ¿no?, de muerte de una parte de tu conciencia que ya no puede seguir, porque hay otra parte mucho más poderosa que sabe que tiene que nacer en otro nivel de conciencia, es parte de este proceso, pues sí, podría ser, o sea, como metáfora usándolo. ¿Alguien? Y acá también tenía una pregunta. Sí, dame un segundo, Joseph. ¿Qué hay en el Kaf Hakela? No hay, es como el lugar de las almas, es un lugar de almas, hay almas. Así como en el Geinom, sí hay metafóricamente fuego, eso es una diferencia. El concepto de Geinom, cuando se usa y cuando se explica en la Kabbalah, lo que dicen, sí, es un proceso, ahí hay un fuego, una especie de fuego que purifica el alma. Aquí es un espacio de limbo, como dice, entre dimensiones, en donde el alma tiene que como que entrar. Estoy ya nada más interpretando como exprimirse, quizás, ¿sí? Porque es como un hoyo. O sea, habla que entra al hoyo, o sea como que, ¿sí? Como una especie de hoyo negro, como espero del momento del nacimiento, ¿sí? Y entonces después tiene que ahí hacer un proceso de autoconciencia, que no sabemos qué sería, pero para poder entonces recircular. Es como el Sheol, es por eso dije, es como casi podemos decir que es un sinónimo, pero es interesante porque aparece como un concepto más que tenemos ahí dentro de la literatura de la Kabbalah, específicamente en el Zohar, ¿sí? Que también, así como en otros momentos se habla del Sheol, se habla de este concepto del Kaf Hakela, que es como este lugar que no está todavía como elevado, pero tampoco ya está el alma ya salió del cuerpo y está ahí. Pero hay tres entonces. Está el Sheol, el Geinom, el Kaf Hakela. Cada uno va diferente, es lo mismo, se separan. Por eso dijimos, son conceptos diferentes en la literatura. Imagínate 5.000 años, 5.780, perdón, que estamos 85, ¿no? de tradición. Entonces, claro, aparecen estos conceptos y los van integrando, ¿sí? para poderlos como entender dentro de su propio contexto. Entonces, y siempre están basados en los textos de la Torah, porque aparece el Sheol en la Torah, aparece el Geinom en el Tanaj, aparece esto en el Tanaj, dijimos en el libro de Shmuel, leí ahorita la cita, ¿sí? David habla de eso, de que Dios hace ese proceso de sacar a las almas, ¿sí? A través de ese efecto de la onda. Entonces dicen, vamos a analizar qué es ese Kaf Hakela, ¿no?
Isaac Luria, en el Shara Gilgulim, describe este lugar como un estado también transitorio para el alma que necesita reencarnar o ser liberada de alguna impureza. O sea, quiere decir que por alguna razón, ahorita vamos a ver que existe otro concepto. Vamos a ver cuando hablamos del Zohar, ¿por dónde sale el alma? Y vamos a ver que traen la cueva donde se enterraron a todos, a Abraham, se me fue ahorita el nombre, Machpelah, la cueva de la Machpelah. Que todas las almas cuando van a transicionar salen por ahí. Es otro concepto más. ¿Okay? ¿Y qué pasa con las personas que dicen que revivieron? Bueno, ok, me regresaste a lo primero que iba a decir de esta clase, ¿ves? Porque así. Con esto iba a empezar, pero me fui al Kafakela. ¿Por qué hay gente que regresa de la muerte? ¿No? Esa es tu pregunta. Sí, ahí está. Claro, porque hablamos de eso la vez anterior, hablamos del ejemplo específicamente del libro que traje de Anita Moorjani, ¿no? Que ella dice, bueno, se expande el alma, y entonces obviamente igual, todas estas son interpretaciones, pero bueno, dicen, hay una razón, un despertar espiritual, que tenía que ver con lo que decís, una muerte de algo del ser para nacer en otra conciencia, y no muere físicamente, ¿no? Pero tiene esta experiencia de transición que tiene un nombre, yo no me acuerdo cómo se llama, pero tiene unas siglas, las experiencias de la muerte, que la gente que no se muere. Ahorita se me fue y no traigo el libro de ella porque ahí lo mencionan también, pero es un término. Entonces hay una idea de que estas almas, si tuvieron esa experiencia, SM, ok, esas experiencias tienen que ver con esta posibilidad de renacer espiritual, o sea, un cambio por completo de conciencia. Y entonces casi mueren, pero no mueren, solo muere esa parte que tiene que morir para revelar algo, que en el caso del ejemplo de esta mujer, ella lo que se da cuenta es que el alma, todo está conectado, esa es la experiencia, ese es el nacimiento en ella, la conciencia, y que el amor es la sensación, la emoción del amor que ella puede experimentar es lo que la hace darse cuenta que sentir que todo está conectado. Y que también eso es lo que sana. Eso es, digamos, hablando específicamente de este caso, ¿no? Pero bueno, hay miles de libros de miles de gente que ha pasado por estos procesos y tiene y cuenta. Pero pues es un despertar espiritual. Esto está relacionado con el segundo. Aclarar su misión, que tiene que ver con el primero. Que muchas de estas personas, cuando tienen esta experiencia de la muerte, regresan y entienden qué es lo que vinieron a hacer en esta mundo. Si antes no lo habían entendido o si no lo tenían claro, ya a partir de ese momento ponen toda su energía en poder cumplir con esa misión. También dicen los místicos, tener esa experiencia y regresar, o sea, no morir, podría ser también por un mérito. Como una oportunidad, o sea, como casi, ¿sí? O sea, llegaste hasta ahí, pero hay algo que hiciste bien, por lo cual todavía te corresponde vivir más en esta experiencia de vida. Y entonces... no es una cuestión de castigo. No. Pero sí es como, bueno, estabas algo hiciste bien y aunque la circunstancia te llevó a esa experiencia casi de experimentar la muerte, porque hay gente que sí muere por unos instantes, y entonces hay un mérito por parte de lo que viviste en tu experiencia de vida y entonces hay que seguir. Y una más que me parece interesante, o sea, que puedas tener la conciencia de lo que existe más allá de este límite, de lo finito. O sea, la experiencia en sí misma, que te va a llevar a todas las otras. O sea, si tú logras entender que somos mucho más que la finitud de lo que creemos, entonces empiezas a vivir con otro nivel de conciencia. Yosef, ¿querías preguntar algo antes de que se me vaya y vamos a lo que sigue? Sí, ¿de qué forma el Kaddish ayuda para estos estados, el Kaf Hakelah, el Genión y todo eso? ¿En qué forma ayuda? Sí, vamos a hablar un poquito de esto. Sabemos que vamos a hablar, voy directo a eso. El Kaddish sabemos que es en realidad una oración que no dice nada acerca ni de la muerte ni del muerto, ¿sí? ¿Sabemos qué es lo que dice el Kaddish? ¿Qué es lo que es el Kaddish? ¿Okay? Es una alabanza a Dios. ¿Okay?
Y son como que cortes entre los distintos rezos. Sí, O sea, también. terminas una parte del rezo, dices Kadish como Sí. cortando y empiezas con la segunda parte del rezo. Define las estructuras en la tefilá, ¿cierto? Pero el rezo en sí y el rezo del Kadish de duelo específicamente es una alabanza y la idea es que estarías alabando a Dios. Entonces, primero saber eso. No estás hablando del muerto, pero sí, la realidad es que lo que dicen es que de alguna manera estas almas están en transición. Cuando el alma sale del cuerpo, ¿sí?, tiene un proceso. Este proceso de reconocimiento de su experiencia de vida, de hacer una autoevaluación, por no llamarlo juicio, porque la palabra juicio siempre es muy dura, ¿sí? Pero bueno, sí hay quienes dicen es un juicio, o sea, sí pasa. El alma misma, por eso también es importante entrenarnos a no hacer juicios en vida, porque dicen que en el momento que vas a transicionar, si estás activo en esa conciencia de siempre estarte enjuiciando, va a ser mucho más difícil la transición en el momento de ese proceso. Entonces, pero sí, se entiende que el alma tiene un tiempo de transición y que cada vez que alguien recita el Kadish por esa alma, lo que le está ayudando es, contribuye a que ese proceso sea de más luz. O sea, sí, claro, o sea, está acompañando el proceso solo en intención. Esa es la creencia. Sí. Es interesante, el Kadish no viene el nombre de Dios. No, tampoco. O sea, viene Es una el nombre alabanza hacia. el nombre, y ahí estaría interesante ver Okay. por qué no viene. Ahora, quiero decir que parte de este proceso de pasar, dicen los místicos, el alma, nosotros sabemos que tenemos en el nivel en el lenguaje de la Kabbalah 5 niveles, ¿no?, de alma, ¿sí? Sabemos que todo es el alma, pero 5 diferentes niveles. Sabemos que está Nefesh, que es el alma física, sabemos que está Ruach, sabemos que está Neshama. Después sabemos que está, quiero saber qué tanto aprendimos, Hayá y Yehida. Está perfecto, está perfecto. Hayá y Yehida. ¿Lo podemos repetir? Ok, Hayá y Yehida. Entonces, Nefesh es el alma física, ya habíamos dicho. Ya lo había yo comentado. Según una gran parte de los místicos, cuál es la primera parte del alma que se empieza a desprender, ¿sí?, cuando ya la persona está en proceso de transición? La Neshama, sí. Ese es lo primero que va a salir. Y lo que dice es que cuando se expande, por eso las personas que están ya en esos últimas, a veces días, horas, empiezan a poder ver, nombran a lo mejor, sí, a parientes que están ahí, porque teóricamente lo que está pasando es eso, están expandidos, entonces está conectado a este multinivel, ¿sí?, de la información. Ya no hay el límite solamente de lo físico, lo cual quiere decir que si están estas otras almas ahí, que se cree que hay almas que vienen, los familiares vienen a recibir esa alma, estar ahí esperando que haga el proceso de transición. También una idea de que hay ángeles, ahorita lo vamos a ver con el Zohar, que hay 3 ángeles que están ahí, y esos 3 ángeles podrían ser también los parientes, o sea, no se define específicamente, pero podrían ser, ¿no? Entonces, esa persona ya está empezando a poder ver eso, saber de esos procesos de transición, ya a conectar con otros planos. Entonces, que se muere, o sea, que tiene muerte física y luego regresa, habla de eso, de que sí vinieron. Claro, esa gente, porque es eso, es la expansión de la conciencia. Entonces, pues si existen, partiendo de la idea que la Kabbalah dice que vivimos en un universo multidimensional, entonces existe más de lo que percibimos. Si abrimos la mente a eso, abrimos, ¿no?, la conciencia a eso, pues obviamente en esos momentos donde pasa naturalmente que el alma se expande, por eso en el sueño también poder percibir o sea, tener esa experiencia de tu otra vida, o sea, reconocer esa información es parte de lo mismo, ¿sí? En este caso específicamente, bueno, el alma empieza a conectarse con esas otras almas que en teoría están ahí. Después dijimos que la parte de Nefesh, que es la parte más física, se queda junto al cuerpo. Es la última que se acaba de despegar. ¿Por qué? Porque es la conciencia justamente la parte del alma física, de la conciencia física. Entonces, le cuesta más trabajo, también lo dijimos la vez pasada, así como tenemos que trabajar en el juicio, porque el juicio nos vamos a llevar también al proceso de transición, también hay que trabajar en la relación que tenemos con la materialidad.
tenemos que irnos desapegando de lo material porque eso haría más fácil ese proceso de transición. Entonces se queda el alma, primero lo que dicen es, hay quienes dicen que se queda 7 días, que quizás, porque obviamente en nuestra tradición tenemos una Shiva de 7 días ciclos, sabemos que es un número que también representa la ciclicidad, 7 días, y dicen que el alma va y viene de la casa al Kever, al panteón. O sea, que va a donde está su tumba. O sea, el alma todavía está como, se está buscando su cuerpo y está regresando a su casa porque también están las familiares, o sea, como que todavía hay esa conciencia de lo que tiene que ver con el apego de lo físico. Esa es una de las razones por las que se tapan los espejos. Porque dicen, hay dos. Una, que es la que tiene que ver con todo lo oculto, lo esotérico, es que las almas pueden llegar a verse y no verse, o sea, tener un shock. Y la otra, bueno, ya viene con la vanidad, o sea, la parte muy, muy racional, ¿sí? Es un momento en la vida en el que uno no puede estarse preocupando por cómo se ve, ¿no? Tiene uno que estar ocupado en el dolor. Entonces serían como las dos versiones, ¿no? La mística y la racional. Y por eso es la razón que no podemos incinerar. Para la Kabbalah, una de las razones 100% es que tú, acuérdate, basado en la idea de que Hiata Meitim, los cuerpos tienen que, o sea, vamos a reencarnar, y sí vamos a reencarnar, y los huesos, ya dijimos, alguna vez lo dije en estos días, para algunos es en el que más evolucionó, o sea, donde más evolución hubo, más corrección hubo, probablemente sea ahí con ese que regreses. Nadie tiene la certeza. Lo que sí sabemos es que en nuestra literatura continuamente se habla de que habrá resurrección de los muertos y que los huesos son los que van a levantarse. O sea, entonces necesitamos los huesos. Si incineras, se hace cenizas. Entonces, ahora, matas el alma. también de alguna forma podrías pensar que el nefesh, que es lo que todavía sigue de alguna forma pegada al cuerpo, podrías destruir una parte del alma y el alma quedaría incompleta. También hay algunas ideas que rondan por ahí. ¿Sí? Espero haber contestado lo del Kadish y ahorita vamos a regresar un poquito a eso. Queda incompleta la conciencia. Claro, la quema. claro. Y dicho sea de paso, paréntesis, alguna vez lo leí en algún libro, que decía que quizás por eso muchos de los que han odiado al pueblo judío en la historia, lo que han querido es quemar. Estamos hablando de la Inquisición y estamos hablando de la Shoah, para que no quede nada. ¿Sí? Para que vamos o sea, ¿a qué nivel? ¿No? O sea, hay una creencia de que esto quizás deberá ser real, ¿no? De que el alma queda incompleta, o sea, hay que evaporarlo, porque si hay la posibilidad que de veras haya resurrección, y se necesitan los huesos, la única forma que creemos que podemos destruirlo por completo sería quemándolos. Entonces, sí, en el judaísmo no está permitida la incineración, no está permitida. No quiero decir que de repente pueda haber algún caso en el que suceda por alguna razón. Incluso hay gente judía que decide, pero bueno, no es nuestro tema de ahora. Entonces la Neshama regresa directo dijimos, ¿se acuerdan? Al mundo de las almas, que lo ubicamos incluso para algunos cabalistas en el área de Binah, como en el útero cósmico, ¿sí? En el árbol de la vida sería como ese espacio. Y como el alma tiene que todavía seguir haciendo este proceso de corrección, es la parte de Ruach la que va a transicionar en estos 11 meses. O sea, la parte de Nefesh está pegada al cuerpo, sigue ahí, sigue como que sigue en el plano material, pero la parte de Ruach es la que hace el proceso de transición, es la que está viviendo este proceso de autoevaluación. No sé si se acuerdan la vez pasada que lo dije, que cuando hablé de los niveles del alma, y dije la vez pasada que nuestra corrección está en el nivel de Yetzirah. O sea, otra vez, en el modelo del árbol de la vida nos explican justamente los multiniveles. Entonces el nivel del alma Nefesh se asocia con otro concepto, para los que no lo conocen, de que digamos los Olamot o los universos, que es el universo de Asia. Y después tenemos aquí en medio
el universo de Yetzirah, que se asocia con el alma, la parte del alma Ruach. Entonces nosotros estaremos haciendo la transición en todo este proceso, tiene que ver con la corrección, pero eso también tiene que ver con la corrección acá. Lo que estamos corrigiendo nos va a servir en el proceso de la transición, es parte de la información que el alma va acumulando para poder elegir la siguiente encarnación, ¿sí? Aquí está Binah, este otro concepto de universo, y aquí estaría Nefesh. Entonces cuando el alma Nefesh, cuando la parte de Neshama, perdón, ¿nadie me corrigió? La parte de la Neshama es lo primero que saldría. El proceso de transición en esos meses intermedios antes de que el alma ya pase al siguiente nivel sucede a través de lo que pasa con Ruach, y eventualmente cuando esto se logra en ese proceso de los meses se unen. Entonces cuando ya Nefesh también logra desprenderse, se une a Ruach y se unen a la Neshama. ¿Sí se entiende? Esto es como una cadena, ¿sí?, de procesos que unifican todo, y entonces ya después el alma va a elegir regresar. Perdón. Vamos ahorita para los meses, ahí vamos para allá. Yo tengo una duda. Voy acá a Flor y luego Mariana y luego vamos a la compu. O sea, Nefesh, Ruach, Neshama y las otras son una sola alma. Sí, no hay de que de repente ese Nefesh vaya a otro Ruach. No. O sea, No. siempre son... Es una sola, pero experimentamos desde diferentes niveles de conciencia. Entonces, por lo mismo también el proceso de la transición pasa así. La Neshama es la parte que se libera automáticamente porque es la parte más elevada de la conciencia. Directo, sí, se expande. Ruach tiene que hacer el proceso de transición y jalar a Nefesh, ¿sí?, la parte de Nefesh, para que se unifique todo y entonces puedan completar el proceso para ir a la siguiente encarnación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es el tiempo según la tradición que pasa para que podamos hacer esa transición? 11. ¿Por qué 11 y no 12? Porque 12 ya sería como... Ok, vamos a hablar por qué. Ok. En Magala, ahora cuando cantamos de Neshama, ¿es Neshama o? En la tradición judía usamos los nombres indistintamente, o sea, Neshama, Nefesh, Ruach, o sea, usamos todos los términos de alma indistintamente. En la Kabbalah sí lo categorizan cada una de estas partes del alma. Joseph, tenías una pregunta antes de que hable de los meses y ahorita vamos a ver cuál es la fuente de todo esto y por qué no son 12 y por qué sí son 11. Ok, entonces estos mundos de Kaf, Hakelah y Kenyam están dentro del universo de Briah o dentro del universo de Yetzirah. Yo te diría que es como una transición que pasaría más bien como acá, como entre Malhut y el resto. Sí, entre Asiá, que es como el plano físico, y el resto es como la apertura, el proceso de transición hacia la expansión del resto del modelo, digamos. No sé si se alcanza a ver, pero Malhut es la dimensión de más abajo, y entonces después viene Yesod, pero Yesod ya es un le llaman el puente estrecho o un término así. Es como si fuera como el canal de parto. Entonces es ese mismo lugar por donde se regresa el alma, ¿sí? ¿No tendría que ser las almas dentro del universo más elevado, dentro del universo de Briah o de Atzilut? Lo que dice es que nosotros no llegamos a tener la conciencia en este plano más allá de la Neshama. O sea, la Neshama es como el nivel más alto de conciencia que tú logras tener dentro de tu universo finito. Después, sí, cuando ya estamos en ese otro espacio expandido, conectamos seguramente con... Vamos a ver en el Zohar, sí dicen cómo se conecta con Hayá y Yehidá, que ya el alma queda... ahí sí completa, que es como llegó al nivel del Gan Eden y después entonces va a volver a regresar. Ahorita llegaremos a eso. Quiero hablar de los 12 meses, porque si no se nos va a ir del tiempo. Y quiero llegar a lo del Zohar, porque vengo anunciando lo del Zohar desde cuándo. Entonces, vamos a hablar del tiempo. Entonces, la costumbre de recitar el Kadish, que tiene que ver con el tiempo que se asocia con que el alma finalmente logra unificarse ya para hacer el proceso o llegar a donde tiene que llegar hasta que Tjiata de Meitim, o según los cabalistas, hasta que vuelva a regresar, porque son como conceptos diferentes. Entonces, pero no son 12, porque la idea de que fueran 12 está asociada con que los 12 meses
eran los malos que iban al Geinom. O sea, para el Talmud dice que el juicio máximo para un alma mala, malvada, son 12 meses. Entonces, automáticamente, los sabios lo que hicieron fue decir 11, ¿sí? No pueden ser 12, porque 12 sería lo lógico porque es un año, pero no, 11. Pero no entiendo, el juicio para un alma mala, estás hablando que sea un juicio divino. La idea en los sabios del Talmud, sí. Para los sabios del Talmud hay un juicio, pero dijimos, visto desde el Talmud sería como Dios enjuicia. Visto desde la mística, nosotros mismos hacemos ese proceso de autoevaluación, por eso yo digo, uso ese término que me gusta mucho más, pero hay quien te diría, tú vas a ser tu propio juez. Y en función de lo que corregiste y de cómo lo viviste en vida, es cómo te lo vas a cuestionar y cómo lo vas a juzgar cuando estés en ese proceso de transición. Por eso hay que trabajar mucho en ese refinamiento. ¿Cuál es el pilar del juicio en el árbol de la vida? No, Miki. Los demás. ¿Cuál es el pilar del juicio? El tikkun. ¿Sí? Y entonces, Binah, Geburah, Hod. Obvio tenemos que trabajar todo el tiempo en el equilibrio. Bueno, el equilibrio viene con trabajar en el otro lado y encontrar el punto medio. Es parte del proceso de la corrección que estamos haciendo en esta vida, también para la muerte. ¿Okay? Entonces, ¿el qué? El juicio. Ok. Como siempre hemos dicho desde que empezamos a estudiar Kabbalah, siempre tenemos que ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces, hay una parte de Binah que se asocia con lo femenino porque es un útero, entonces lo cual podría venir desde ahí, y hay otra parte que cuando en el momento que lo ves como juicio lo transicionas hacia lo masculino. Y lo mismo pasa al otro lado. Jochma parecería ser una energía masculina que da, pero también es una energía que tiene una connotación femenina porque es la sabiduría, ¿sí? Y sí, también en hebreo tiene que ver, o sea, con esa idea de algo de lo femenino. No hay solo un femenino o un masculino en ningún modelo del árbol de la vida. Todo lo tienes que siempre cambiar, o sea, cambiar continuamente de lugar. Entonces no nos quedemos que solamente el juicio vendría de un lado o del otro. Pero sí en el sentido de que tenemos que equilibrar, ¿sí?, el juicio con la misericordia. O sea, nuestro trabajo en esta vida es hacer eso. Porque ya vimos que según lo que nos dice la Kabbalah, cuando estemos en el proceso de transición, nos vamos a seguir confrontando con ese proceso. Y si no lo hacemos aquí, no lo logramos aquí, lo vamos a hacer ahí y nos va a costar más trabajo. Entonces dice, bueno, hay que amar cada día ese proceso, ¿no? Y suavizar los juicios con Gesed. Yo creo que ahorita pensando que se asocia con el lado femenino, porque el lado femenino es la parte objetiva, no es la parte subjetiva. Ok. Entonces, tú ya entraste, igual pensando, entraste a Kapakela, ya entraste al Sheol, ya entraste al Geinom, y tienes estos procesos en donde te estás analizando, la Neshama y el Ruach están analizando, sí, para poder encontrar qué fue lo que pasó, sí, qué fue lo que faltó, bla, bla, bla. Y ahora sí viene la parte del Din, que sería una parte objetiva. Ok. ¿Sí? Y la parte objetiva es, sucedió esto y esto y esto y esto. Bueno. Caray, pues ahí vas de regreso. Sí, pero no Edgar viene de regreso, no, es ese fragmento, sí, que tiene que seguir corrigiendo, tiene que regresar otra vez y corregir, sí, o ese fragmento que se dividió en dos del alma, que ese tiene que regresar para poder corregir una cosa y el otro regresa para poder corregir otra cosa. Todo es posible. Quiero decir la fuente de Shabbat, Masejet Shabbat 33b, también otra vez por si a alguien le interesa ir a buscar la fuente. Yo como rabina tengo que ir a la fuente y la tengo que leer y tengo que ver que sí dice eso ahí que yo leí en otro lado, porque si no, no completa la ecuación. Entonces ahí está, pues si alguien quiere ver el arameo, aquí está, pero bueno, solo quiero leer un pedacito en este fragmento de la Gemara, lo que dice: los malvados, para hablar de esto, pues entender esta idea, los malvados son dominados por sus acciones, descienden al Geinom
y son juzgados allí durante 12 meses. Como está dicho, y sucederá que cada mes en su novilunio y cada semana en su día de reposo, toda carne vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Isaías, se está citando otra fuente, Isaías 66, 23. Sí, claro, lo que está diciendo es que aquí está haciendo una diferenciación, o sea, especificando que el Geinom, así como dijimos que el Geinom para los místicos, tiene que ver con la purificación de las almas en un proceso de transición, digamos, a lo mejor lo suaviza. Aquí está diciendo que los que van al Geinom, que es parecido a la tradición cristiana, son los malos. ¿Sí? Y son 12 meses lo que pasan ahí, antes de enfrentarse a Dios, ¿no? Entonces, la idea de que son 12 es lo que hace la diferencia para que entonces luego los jajamim me digan, entonces tenemos que hacer un apéndice, o sea, como... la opción, la otra opción es qué hacemos con todas las almas, si no todos son malos. Entonces tenemos que hacer una diferenciación con las otras. Entonces lo que dicen es, viene y dice, vamos a hacer el Kadish 11 meses y de ahí la idea de que el proceso de transición de las almas sucede en 11 meses y no en 12, para diferenciar de los malos. Jamás nadie hace los, aunque haya una persona considerada. No, claro, no, porque entonces lo que querrías pensar es que obviamente tú estás dándole chance a pensar que no hay nadie tan malvado como para completar 12 meses. Y es correcto, porque no hay alma mala. No hay desalmados. Dijimos, ¿se acuerdan? Dijimos, no hay alguien desalmado porque todos tienen alma. O sea, cualquier persona tiene alma. Después dijimos que las almas que menos se elevan en conciencia, que caen en el mundo de las clipot, te transgreden y caen más abajo, esas almas ya dijimos 3 veces y si no desaparecen. Pero si ya, o sea, lo encarnado es alma, ¿sí? Lo encarnado de lo espiritual es alma, ¿sí? Entonces, bueno, tiene ese proceso. Entonces, se recitan 11 meses. Me viene a la mente, bueno, una fuente más que está llegando a mí, que también el 11 puede estar conectado dentro del proceso del alma con las 10 sefirot más allá. De hecho, si a lo mejor yendo hacia ahí refinaría quizás un poquito esa idea de Dat, que es la 11ª sefira, que sería la dimensión que está aquí. Dat, ¿qué quiere decir? Conciencia. Entonces, todos los procesos que hacemos de tikkun pasan por activar el Dat. Entonces, sí, podría ser que tuviera que ver, es una exégesis más que nos suma, ¿sí? Entonces, ya vimos, la idea de decir 11 meses tiene que ver con diferenciar, ¿sí? Esta idea que está en el Talmud de que los malos tenían que pasar los 12 meses completos, el año completo, en el Geinom. Y son malos, entonces hay que diferenciar del resto y hay que pensar que no hay nadie tan malo y hay que seguir diciendo el Kadish 11 meses por cualquiera. Y regresando a que el Kadish, sí, claramente lo que dicen es que ayuda al alma, ¿sí?, a hacer ese proceso de transición. Sí contribuye a eso, pero es un acto igual de fe, ¿sí? Y lo hacemos desde ahí y lo necesitamos también, o sea, los deudos lo necesitan y si elevamos ese nivel y de alguna forma estamos contribuyendo también al alma, ¿no? O sea, es sumar, ¿sí? Es elevar, ¿no? Es la cabana. Ahorita, por ejemplo, acabamos de ver el suelo de una sobrina en Estados Unidos. Ya me dice, es que en Miami ya es de 3 días, porque la gente no quiere cansarse y ya no se hace Kadish porque no es necesario. Ya... Bueno. Es un tema, y es un tema que si lo tuviéramos, hay diferentes visiones en el judaísmo, hay todo tipo, o sea, hay un judaísmo más liberal también cada vez, así como hay un judaísmo también más ortodoxo cada vez. Al final, yo creo que si te hace sentido, todo lo que tiene que ver con las leyes de Abelut son costumbres, ¿no? Y costumbres que se fueron generando porque se dieron cuenta que funcionaba, o sea, que funcionaba en tiempos, funcionaba en método, a la gente le hacía bien. Entonces, se fue construyendo todo lo que nosotros conocemos como dentro del proceso de duelo, ¿sí? Pero sí, o sea, pero la realidad es que ahí sí
Sí, no podríamos enjuiciar, justamente. Ahora, quiero decir antes, ya casi vamos a llegar al Zohar, pero quiero hablar de este tema porque hablamos hace unas clases atrás de la idea de el ibur. ¿Se acuerdan de que hablamos del ibur? Cuando hablamos del proceso de la rectificación de las almas, dijimos, hay almas muy elevadas que hacen proceso de rectificación y eventualmente pueden elegir volver a encarnar en un alma para ayudar a esa alma. Entonces en un cuerpo puede haber por lo menos dos, si es que hay un ibur que está ayudando, que está contribuyendo para el proceso de corrección. Dale. Pero también existe, regresando a la idea de las almas que se quedan apegadas al plano material, ¿sí? Que dijimos que hay almas que dijimos, está el alma nefesh, ¿sí? La parte del alma nefesh, que tiene una conciencia física, no se quiere desprender del cuerpo físico, necesita la corrección de ruaj para que lo jale y se logre trascender. Pero hay almas que se quedan atrapadas en la conciencia nefesh y no pueden conectar con la otra parte, ¿sí? con la parte del ruaj ni de la neshama. Están tan apegados al cuerpo físico que se quedan con la conciencia física y no se quieren desprender y empiezan a resistir. ¿Sí? ¿Y qué hacen esas almas? Si su conciencia es física, lo que van a buscar continuamente es un cuerpo, ¿sí? Porque necesitan un cuerpo. Su cuerpo se deshace en 3 días. No sé cuánto dura la descomposición, pero el cuerpo dejó de existir, hay huesos. Necesitan un cuerpo vivo, ¿sí? Ya entramos hasta esas partes súper esotéricas y creo que ni siquiera me puse, nunca grabé, así estoy grabando, pero de repente pensé que no estaba grabando. Entonces hay un concepto también, así como está el ibur, ¿sí? Que es esta alma que suma, ¿sí? También está esta otra alma, que es la que se pega y quiere vivir, ¿sí? A costa de otro cuerpo. Y estas son conocidas como el dibuk. Uno es el ibur y otro es el dibuk, ¿sí? Normalmente se pronuncia dibuk. ¿Habían escuchado del dibuk? Ya lo habíamos hablado ligeramente. ¿Okay? De alguna forma es como lo que llamamos las almas en pena, ¿sí? Estas almas que están ahí tratando de apegarse a esa conciencia, pero que entonces no se pueden separar. Y literalmente buscan un cuerpo y se pegan. Y entonces los místicos desarrollan toda esta temática. Y me parecía interesante que lo tengamos ahí. Espero que no les quite el sueño al rato. y que todos estamos... A ver, escuchan, ¿sí? Me imagino que esas almas se pegan a gente que está menos avanzada de manera, o sea, que su conciencia es menos... Puede ser, yo te lo diría, energéticamente, hablando desde el punto de vista de la energía, están buscando luz, sí. Pero si hay alguien que tiene como huecos en su, podría ser por nivel de conciencia más bajo, podría pasar, ¿sí? Que sí es como que encuentran un huequito por donde meterse y pegarse a esa energía que están buscando, que están necesitando. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo desarrolla la Kabbalah este término, de cómo habla de esto, ¿sí? Lo que dicen es estas almas en penas. Lo habla Luria en el libro de Shara Gilgulim y también hay relatos de esto en otros libros. Pero lo interesante es que sí, específicamente Luria, dicen que lo desarrolla porque se empiezan a dar cuenta que les pasa a varios de sus alumnos que de repente empiezan a cambiar como de actitud, empiezan a decir cosas diferentes y entonces es como la señal de que se les ha pegado un alma. Incluso traen el ejemplo, y ese es como un caso famoso de Tzfat, en donde específicamente dice que había una mujer, y lo explica en el libro de Shara Gilgulim, que comenzó a comportarse de manera extraña. ¿Qué era esta manera extraña de comportarse? Hablaba con voces que no eran suyas, que esto lo hemos visto en películas, ¿sí? Esto no nace de las películas vienen de esta... Pero también la disociación de las personalidades. Claro, bueno, en psicología podrías analizar esto desde otro lugar y son personalidades completamente diferentes. Claro. Para la explicación, para los místicos, hasta donde les alcanzaba a entender, era que esta alma está poseída
por otra energía que no es la suya. Y eso es lo que la hace comportarse de una manera totalmente diferente. Entonces, esta mujer, había un caso específicamente de una mujer que empieza a hablar con otras voces que no son las suyas. ¿Cuántas veces se ha dicho con gente que empieza a hablar otro idioma, ¿no? En las películas lo vemos. Que revelaba secretos ocultos y conocimientos que en teoría ya no podría saber. Entonces era como notorio que había una influencia de un alma. No quiero pensar que esto fuera como machista del tema de que la mujer no tendría la capacidad de conocer, pero yo creo que sí también va un poco por ahí. Y sufría convulsiones. Y sí también lograba hablar, aquí sí lo pone, como lenguas desconocidas, o sea, como en dialectos. Entonces, determinaron claramente que estaba poseída por el Dibuk. ¿Y qué es lo que desarrollan los místicos como una herramienta para poder liberar a estas almas? Que tiene dos funciones: liberar a la persona que está en este plano, ¿sí? Y liberar al alma para que pueda hacer su proceso de transición, exorcismos. ¿Sí? Claro. Pero ¿qué pasa si eso sucede después de los 11 meses, cuando supuestamente es el tiempo que el alma está? Yo lo que entiendo es que aquí se refiere a que son almas que nos pasaron meses, o sea, los 11 meses y no se fueron. O sea, es almas que cuando hacen el exorcismo, supuestamente es para liberar claro, esa alma. Entonces vuelve a pasar a través de ese proceso y van a alguno de esos lugares que nos mencionaste. Podría pasar que sí, si ya la liberaron, hace la transición, pero ya no está, o sea, ya es un proceso que lo vive solo el alma, ¿entendés? No tiene nada que ver con esta otra parte que hablamos de la conexión también con la familia o con el Kadish y nada de esto, o sea, pero lo que dice, eso sí también me recuerdo que haberlo mencionado, los cabalistas en Tzfat lo hacen y en muchos otros lados del mundo, y me tocó tener una maestra alguna vez, que tuve poco tiempo, pero ella en unos retiros que hice hace muchos años, una rabina que iba al cementerio todas las mañanas a rezar. O sea, lo primero que hacía antes de hacer la tefilá, iba al cementerio a ayudar o pedir por almas para que transicionaran. Era su rutina de las mañanas, ¿sí? Entonces, el proceso del Kadish es preventivo para que no suceda este tipo de cosas. No estoy, podría ser que pudiéramos pensarlo así, que le estás ayudando a que no pase, pero aquí habla de la propia corrección del alma. O sea, el alma que no logra hacer un proceso de corrección, de asumir, digamos, porque o sea, corregir también implica desapegarte. O sea, en Malhut, el proceso de corrección de Malhut tiene que ver con desapegarnos de lo físico. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Entender lo físico solamente lo material, como proceso, como medio para llegar al fin y no como el fin último. Entonces, eso es parte del... Entonces, si un alma se queda ahí es porque no hizo un tikkun. Entonces, el Kadish no previene eso, es el proceso del alma misma, si lo entendemos desde ahí. Sí, pero el pariente o el que está haciendo Kadish por ti, hombre o mujer, está ayudando como a empujar. Por eso, si lo pensamos, creemos que sí puede ayudar, está contribuyendo, pero igual, si esa alma no se logró desprender de su conciencia nefesh, es porque ahí hay un tikkun. Y tendrá que pasar por todo este proceso, y lo que dicen es que tendrá que pasar por el exorcismo si tuvo suerte de que alguien esté cerca para hacer este proceso. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Quieren saber un poquito de cómo se hace el exorcismo desde la Kabbalah? Tiene que ver con lo que decía Flor. Si tú estás vibrando alto, puede ser que lo evites. Si tú estás vibrando, voy a contar cuando regresemos de las vacaciones, porque hay otra parecida, pero dictan. Que los animales te pueden proteger, de los perros. Bueno, hay quienes dicen que sí, porque son también energías. Los gatos absorben, entonces se llevan las energías y las sacan, y por eso se salen de las casas, porque como que las sacan de la casa y luego regresan. Eso dicen, eso son creencias. Entonces,
¿Cómo se hacen estos exorcismos según la Kabbalah? O sea, porque estamos hablando, obviamente, todo visto desde esta parte de la Kabbalah más esotérica, más oculta, y hay libros de esto, pero solo tienen como algunos, y algunas cosas se nos filtran en la información. Yo tomé un curso en algún momento de la Kabbalah mágica y me dieron más detalles, solo les voy a dar por encimita. Uno, dice, ¿qué hizo Isaac Luria? Primero, ayuno, ¿sí? Y empezó a hacer oraciones, cierto tipo de tfilot. Empezó a recitar salmos y algunas fórmulas cabalísticas que no las tenemos específicamente, pero sí lo que se sabe es que están conectados con nombres divinos, ¿sí? O sea, con invocación. Hay lugares para, o sea, tal vez te concentras más en... Cuando tú vacías tu vasija, y entonces, entonces la energía fluye, digamos, serías como un mejor canal cuando estás ayunando. Y hay algo muy interesante, y esto también queda como en estas partes, porque hay que hablarle al dibuk. O sea, el que está haciendo el proceso de exorcismo tiene que empezar a hablarle al dibuk. Entonces, imaginemos cómo esto puede pasar, no sé, ¿sí? Y le tiene que empezar, es lo mismo como yo les dije, empezar a pedirle que vaya hacia la luz. Bueno, esta misma idea, ¿no? De que tiene que explicarle y guiarlo y hablarle de tú, o sea, hablarle directamente como para que tenga su atención y entonces poderlo guiar al proceso de transición. Y lo que dicen es que finalmente, si se logró el proceso, esta energía se sale del cuerpo. ¿Saben por dónde se sale? Dicen, hay diferentes opiniones. La más light dicen que por el dedo gordo del pie. Alguna vez escuché, si en el caso de mujeres, hombres, algunos orificios que hay en el cuerpo también podrían salir por ahí. La mayoría de las veces se repite, es por el dedo gordo del pie. Pregúntame por qué el dedo gordo del pie, no sé, pero eso es lo que dicen muchos de los textos. Ahí no hay un orificio, por eso hay quienes dicen que tendrían que ser orificios y piensan que... No hay material. No hay nada material, y es otra vez un poco por eso los que piensan que tiene que ser un orificio, de alguna manera están pensando más como desde lo material, ya que necesitarías eso. Claramente lo que dice, no, es es energía que va a fluir, se va a salir por los pies, se sale por el dedo gordo del pie. ¿Okay? Bueno, solamente esto es como... Ahora, yo no sé si ustedes conocen que hay una película muy famosa del dibuk, ¿no? Sí, el dibuk. Se hizo en 1904, hay una obra de teatro, es el mismo, está basado en historias que tienen que ver con el Baal Shem Tov, o sea, entonces, y eso específicamente así, el dibuk. 1914, la obra de teatro. Después hubo una película, la hicieron después en el cine, no sé de qué año es muy posterior. Sí, no, yo solamente una vez vi un pedacito, no la vi completa, pero bueno, les quería nada más así contar un poquito cuál es la trama. Tiene que ver con justamente lo que hablamos. La obra es la historia de Hanan, un joven estudiante de Kabbalah. O sea, sí es importante que lo ubican dentro del concepto de la mística, y Lea, que era su prometida desde la infancia. Cuando el padre de Lea rompe el juramento que había hecho de casarlos, por alguna razón prefiere a otro que le conviene más, rompe ese compromiso, para que veamos también lo importante del compromiso, de lo que es el Tnaim, o sea, la importancia que tiene en el judaísmo el compromiso, y más que la boda, eso lo sabemos también. Se muere de la pena, él, o sea, se muere, se deprime, se muere, se deja morir, y se convierte en un espíritu que no se quiere ir porque está enojado con el proceso, porque quiere vengar el proceso, y se le pega a ella. La posee a ella y ella se va a casar con otro. Y entonces traen a un rabino para que le haga el exorcismo y para que pueda finalmente sacarle, y veremos cómo termina si alguien sabe de la historia. Pero bueno, quería contarles un poquito este tema porque es un tema que es recurrente. Y hoy no vamos a entrar en eso, pero quizás si quieren seguir hablando de este tema lo traeremos regresando. Hay una idea, y esto sí tiene que ver con la visión masculina de la tradición judía, de que mayormente el dibuk es una energía femenina, que son energías femeninas. No vamos a entrar en ese detalle ahora,
porque nos meteríamos en un problema al cual no sé si queremos entrar o no. Y tenemos poco tiempo, pero sí, yo sé, yo quería hablar del Zohar, pero me fui encontrando todo esto y dije, no puedo no traerlo. Entonces, tenemos dos opciones. Quedan 20 minutos oficiales de clase. Podemos quedarnos con mucha emoción y decir, voy a regresar a la primera clase en agosto para entrar en el Zohar y que lo hablemos con calma y que podamos ahorita hacer una meditación y platicar y cerrar el semestre para no dejarlo acarrereado, si quieren, o entrar acarrereados y regresar y volver otra vez al tema cuando regresemos. No, mejor que no, que sí acarreados. Voy a hacerlo democráticamente. ¿Quién quiere las carreras? Ya, automáticamente. Igual dije algunas de estas, mencioné algunas de estas cosas, quizás como nada más para cerrar y como y platicar un poquito y te digo, cerrar como, bueno, para los que se sumaron al grupo desde que empezamos el tema de la circulación de las almas, qué gusto, bienvenidos y espero que quieran seguir, quieran volver, los que puedan. Sé que hay algunos que no tienen la facilidad del horario y hicieron su esfuerzo para estar aquí los lunes. Para los que están aquí desde agosto del año pasado, sí les quiero agradecer. Yo todas las noches hago un repaso de mi día y definitivamente mi mejor momento del día siempre tiene que ver con dar clases, ¿sí? con las personas con las que puedo compartir, que además de dar lo que yo doy, es todo también lo que me dan, y sí quiero que lo sepan, que se los pueda yo decir. Les agradezco que seamos, no sé cuántos somos hoy, y eso que algunos sabemos que faltaron y me avisaron que no iban a venir, pero esto es energía. Esto es lo que dije, creo que de las primeras clases lo he repetido algunas veces. Esto en otras tradiciones espirituales es lo que le llaman el egregor, y es cuando la gente se junta con un objetivo siempre, ¿no? de mejorar. Cuando el alma está buscando ese crecimiento, se genera esta energía de grupo y la gente justamente por la misma energía regresa, o sea, se queda y se va construyendo y estamos conectados, ¿sí? Así que aunque vamos a estar de vacaciones unas cuantas semanas, no vamos a estar separados, porque todo está conectado, y eso ya lo aprendimos casi desde el día 1. Regresemos para hablar del Zohar y para hablar de algunas cosas que nos traen muy interesantes, específicamente el libro, me va a dar más tiempo también de seguir leyendo. Ya vieron de qué tamaño el libro, lo traje la primera vez, es un libro así, y tiene su complejidad, pero vamos a tratar de extraer lo que más nos sirve, ¿no? Para poder llevarlo a la práctica. Al final, como se los dije desde el día 1, y este curso se le puso ese título, Kabbalah Práctica, porque lo importante sí es pasar por todas estas teorías, entender que nuestro judaísmo habla del Sheol y de repente también habla del Geinom y también de pronto habla del Kafakela, ¿sí? Y después de ver cómo eso lo podemos traducir en algo que nos pueda servir para seguir haciendo nuestro proceso y vivir con mayor conciencia. O sea, ¿de qué nos sirve hablar del tema de la circulación de las almas a cada quien? Que cada quien haga su proceso personal y vea qué le resuena, qué le sirve, qué le trae paz. Que bueno, es parte también de lo importante, que podamos ir encontrando ese lugar en donde nos centramos y que también sepamos que cuando algo nos vuelve a sacar, ¿no? de ese lugar, tenemos muchas de estas herramientas que hemos venido estudiando para regresar, ¿no? y seguir avanzando. Y así que vamos a meditar un poquito, nada más como para bajar la energía, y quizás voy a dejar de grabar